La narración de hoy corresponde al fantástico Sir Arthur Conan Doyle, El embudo de cuero. Mi amigo, Lionel Dacre, vivía en la Avenue de Graham, en París. Su casa era esa pequeña, con rejas de hierro y césped delante que queda a la izquierda viniendo del Arco del Triunfo. Imagino que debía encontrarse ahí mucho antes de lo que la Avenue fuera construida, ya que las tejas grises estaban manchadas de líquenes y los muros enmohecidos y descoloridos por el tiempo. Desde la calle parecía una casa pequeña, con 5 ventanas en la fachada, si no recuerdo mal, pero por detrás se prolongaba en una sola y larga habitación. Era ahí donde Dacre tenía una singular biblioteca de literatura del oculto y los objetos fantásticos y curiosos que le servían a él de objeto de su afición y a sus amigos de diversión. Era un hombre adinerado, de gustos refinados y excéntricos, y había empleado una gran parte de su vida y fortuna en reunir lo que, según se decía, constituía una colección única de obras talmúdicas, cabalísticas y mágicas, muchas de ellas de gran rareza y valor. Sus gustos se inclinan hacia lo maravilloso y monstruoso, y he oído decir que sus experimentos en la dirección de lo desconocido superaron todos los límites de la civilización y del decoro. Ante sus amigos ingleses jamás aludía a semejantes cuestiones, y adoptaba el tono del estudioso y del virtuoso, pero un francés cuyos gustos eran de la misma naturaleza me aseguró que los peores excesos de la misa negra se habían perpetrado en esa habitación amplia y alta, cuyas paredes están cubiertas por las estanterías de sus libros y los cajones de su museo. El aspecto de Dacre bastaba para dejar claro que su profundo interés en esas cuestiones psíquicas era más intelectual que espiritual. No había ningún rastro de ascetismo en su grueso rostro, pero sí había mucha fuerza mental en su ancho cráneo abovedado, que se curvaba hacia arriba entre sus rizos que se iban enrareciendo, como un pico nevado entre su orla de abetos. Su saber era mayor que su prudencia, y sus energías estaban muy por encima de su carácter. Sus ojillos brillantes, profundamente hundidos en su rostro carnoso, titilaban de inteligencia y de una profunda curiosidad por la vida, pero eran los ojos de un hombre sensual y de un egoísta. Y basta con esto por lo que se refiere al hombre, ya que ahora está muerto. Pobre diablo, murió justo cuando se hubo convencido de haber descubierto finalmente el elixir de la vida. No es con ese carácter complejo con el que debo vérmelas, sino con el extraño e inexplicable incidente que tiene origen en la visita que le hice a comienzos de la primavera de 1882. Había conocido a Dacre en Inglaterra, ya que mis investigaciones en la sala siria del British Museum habían tenido lugar en la época en la que él trataba de establecer el significado místico y esotérico de las tablas babilónicas, y esa comunidad de intereses nos había aproximado. Algunas observaciones al paso nos habían llevado a una conversación diaria, y de ahí habíamos pasado a algo que lindaba con la amistad. Le había prometido visitarle en mi próxima visita a París, en la época en que estuve en condiciones de cumplir con ese compromiso. Yo vivía en una casita en Fontainebleau, y con los trenes nocturnos eran incómodos. Me invitó a pasar la noche en su casa. Tengo tan solo un sitio disponible donde acostarse, me dijo, señalando un amplio sofá en su casa principal. Espero que pueda componérselas para acomodarse. Era un dormitorio singular, con sus altas paredes cubiertas de volúmenes marrones, pero no podía existir amueblamiento más agradable para una rata de biblioteca como yo, ya que no hay ningún olor más agradable que mi olfato que el que procede de libros antiguos. Le aseguré que no podía desear habitación más encantadora ni un entorno más simpático. Aunque la decoración no sea ni conveniente ni habitual, sí es al menos costosa, me dijo, mirando a su alrededor las estanterías. He gastado cerca de $250,000 en esos objetos que le rodean: libros, armas, gemas, tallas, tapicerías, imágenes. Prácticamente no hay ni un solo objeto que no tenga su historia, que, generalmente, es digna de relatarse. Estaba sentado, mientras hablaba, a un lado de la chimenea abierta, y yo lo estaba en el otro. Su mesa de trabajo estaba a su derecha, y encima de ella una sólida lámpara la envolvía en un vivo anillo de luz dorada. Un palimpsesto medio enrollado se encontraba en el centro de la mesa, y a su alrededor había muchos y curiosos objetos varios. Uno de ellos era un gran embudo, como los que se usan para llenar toneles de vino. Parecía hecho de madera negra, y está ribeteado de bronce descolorido. Es un curioso objeto, observé. ¿Cuál es su historia? Ah, dijo él, esa es la pregunta que he tenido ocasión de hacerme por mí mismo. Daría lo que fuera por conocerla. Tómelo y examínelo. Eso fue lo que hice, y descubrí que aquello había tomado por madera era en realidad cuero, aunque el tiempo lo había secado, poniéndolo extremadamente duro. Era un embudo ancho, y podía contener un cuarto estando lleno.
La orla de bronce rodeaba su extremo derecho, pero también el extremo estrecho estaba rematado por metal. ¿Qué opina usted de eso?, preguntó Dacre. Podría suponer que perteneció a algún vinatero o posadero de la Edad Media, dije yo. He visto en Inglaterra jarros de bebida hechos de cuero, del siglo XVII, Black Jacks, se les llama, que tenían el mismo color y dureza de este embudo. Aseguraría que su antigüedad debe de ser la misma, dijo Dacre, y sin duda también se utilizó para llenar de líquido algún recipiente. Si mis sospechas son correctas, sin embargo, fue un extraño vinatero en el que lo empleó, y un recipiente muy singular en que fue llenado. ¿No observa nada extraño en el cuello del tubo del embudo? Sosteniéndolo contra la luz, observé que un punto situado como a 5 pulgadas por encima del remate de bronce del extremo angosto del embudo de cuero había numerosas machacaduras y señales, como si alguien lo hubiera estado marcando con un cuchillo mellado. Tan solo en ese punto había irregularidades con la tersa superficie negra. ¿Alguien ha intentado cortar el extremo? ¿Usted llamaría eso cortar? Está desgarrado y lacerado. Debe haberse empleado cierta fuerza para dejar esas señales en una materia tan dura. Cualquiera haya sido el instrumento empleado. Pero, ¿qué piensa usted de esto? Diría que sabe más de lo que dice. Dacre sonrió, y sus ojillos centellaron con aire de conocimiento. ¿Ha incluido usted la psicología de los sueños entre sus doctos estudios?, preguntó. Ni siquiera sabía que existiera semejante clase de psicología. Mi querido amigo, esa estantería que está encima del cajón de gemas está llena de volúmenes de Alberto Magno en adelante, que no tratan otro tema. Es una ciencia en sí misma. Una ciencia de charlatanes. El charlatán es siempre el pionero. Del astrólogo surge el astrónomo, del alquimista el químico, del mesmeriano el psicólogo experimental. El embaucador de ayer es el profesor de mañana. Incluso unas cosas tan sutiles y resbaladizas como los sueños se verán sometidas en su día a un sistema y a un orden. Cuando llegue el momento, las investigaciones de nuestros amigos de esa estantería ya no serán objeto de diversión para místicos, sino fundamentos de una ciencia. Suponiendo que así sea, ¿qué tiene que ver la ciencia de los sueños con un amplio embudo negro ribeteado de bronce? Voy a contárselo. Ya sabe usted que tengo un agente que está siempre en persecución de rarezas y curiosidades para mi colección. Hace unos días oyó hablar de que un comerciante de los Quais había adquirido unos viejos desperdicios encontrados en una alacena en una vieja casa, detrás de la Rue Mathurin, en el Quartier Latin. El comedor de esa vieja casa está decorado con un escudo de armas, con cheurones y barras de gules sobre campo dorado, que, tras investigarse, ha demostrado pertenecer a Nicolás de la Reine, un alto funcionario del rey Luis XIV. No puede caber duda en cuanto a que los demás artículos de la alacena datan de los primeros tiempos de ese rey. Se deduce de ello, por lo tanto, que todos ellos pertenecieron a Nicolás de la Reine, que fue, según tengo entendido, el caballero especialmente relacionado con la aplicación y ejecución de las draconianas leyes de aquella época. Bien, ¿y ahora qué? Ahora voy a pedirle que tome el embudo en sus manos una vez más y examine la orla de bronce superior. ¿Descubre usted alguna inscripción en ella? Había desde luego algunos garabatos en ella, casi borrados por el tiempo. El aspecto general era el de varias letras, la última de las cuales se parecía a una B. ¿Ve usted una B? Sí, sí la veo. También yo. De hecho, no me cabe la menor duda en cuanto a que eso sea una B. Pero el noble que he mencionado tenía por inicial una R. Exacto, eso es lo interesante. Le pertenecía ese curioso objeto, y sin embargo, había en él las iniciales de otra persona. ¿Por qué hizo esto? No sabría imaginármelo. ¿Y usted? Bueno, quizás podría conjeturarlo. ¿No observa usted algo más inscrito un poco más allá en la orla? Diría que es una corona. Es una corona, indudablemente, pero si la examina con buena luz, se convencerá de que no es una corona ordinaria, es una corona heráldica, un distintivo de rango, y consiste en una alternación de 4 perlas con hojas de fresera, distintivo propio de un marqués. Debemos deducir, por lo tanto, la persona cuyas iniciales acaban en B tenía derecho a llevar esta corona heráldica. Entonces, ¿este embudo común de cuero perteneció a un marqués? Dacre sonrió de un modo singular. O a algún miembro de la familia de un marqués, me dijo. Hasta ahí podemos llevar las deducciones a partir de ese orla con inscripciones. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con los sueños? No sé si ello se debió a cierto aire del rostro de Dacre o a cierta sutil sugestión en sus maneras, pero una sensación de repulsión, de horror irracionado, me invadió mientras miraba el extremo abollado del embudo.
Más de una vez he recibido informaciones importantes a través de los sueños, dijo mi compañero, al modo didáctico que le gustaba adoptar. Ahora he convertido en norma, cuando tengo dudas respecto a algún punto material, el colocar el artículo concernido junto a mí mientras duermo y esperar algo que me ilumine. El proceso no me parece ser demasiado oscuro, pese a que no ha recibido todavía las bendiciones de la ciencia ortodoxa. Según mi teoría, cualquier objeto que haya estado íntimamente asociado con cualquier paroxismo de la emoción humana, ya se trate de alegría o de dolor, retiene una cierta atmósfera de asociación con ese paroxismo, capaz de comunicarse con cualquier mente sensible. Por mente sensible, no entiendo mente normal, sino una mente adiestrada y educada, como la de usted o la mía. ¿Quiere usted decir, por ejemplo, que si duermo junto a esa vieja espada de la pared, puedo soñar con algún incidente sangriento en el que esa misma espada tomó parte? Es un excelente ejemplo, ya que, de hecho, esa espada fue utilizada por mí de ese modo, y vi en mi sueño la muerte de su propietario, que murió en una furiosa escaramuza que no he podido identificar, pero que tuvo lugar en la época de las guerras de los frontistas. Si piensa usted en ello, algunas de nuestras costumbres populares demuestran que ese hecho habría sido ya reconocido por nuestros antepasados, aunque nosotros, con nuestra sabiduría, lo hayamos clasificado entre las supersticiones. Por ejemplo, bueno, el colocar el pastel de bodas junto a la almohada con objeto de que el durmiente tenga hermosos sueños. Ese es uno de los muchos casos que puede ser establecidos en una pequeña brochure que yo mismo estoy escribiendo sobre el tema. Pero volviendo al punto, dormí una noche con este embudo a mi lado y tuve un sueño que, ciertamente, arroja una curiosa luz sobre su utilización y su origen. ¿Qué soñó usted? Soñé. Se detuvo, y un aire de desconcentrado interés apareció en su macizo rostro. Diablos, eso está bien pensado, dijo. Ese será realmente un experimento interesante. Usted mismo es un sujeto psíquico, con unos nervios que responden prontamente a cualquier impresión. Jamás me he probado a mí mismo en ese sentido. Entonces, le probaremos esa noche. ¿Puedo pedirle, como un grandísimo favor, que esta noche, cuando me acueste, duerma con este viejo embudo colocado junto a su almohada? Esa petición me pareció grotesca, pero yo mismo, con mi compleja naturaleza, estoy hambriento de todo lo que sea extraño y fantástico. No tenía la menor creencia en la teoría de Dacre, ni la menor esperanza de éxito en semejante experimento, pero me divertía el que el experimento pudiera realizarse. Dacre, con mucha gravedad, arrastró una mesita hacia la cabecera de mi sofá-cama y colocó el embudo sobre ella. Luego, tras breve conversación, me dio las buenas noches y me dejó solo. Me quedé un rato fumando junto al fuego de rescoldos, dándole vueltas en mi mente al curioso incidente que se había producido y al extraño experimento que me esperaba. Aun siendo yo un escéptico, había algo que me impresionaba en la seguridad de las maneras y de Dacre y de mi extraordinario entorno, la amplia habitación con los objetos extraños y a menudo siniestros que pendían en su alrededor me impresionaban solamente el ánimo. Por fin me desvestí y tras apagar la lámpara me acosté. Después de muchas vueltas, quedé dormido. Permítaseme describir tan cuidadosamente como pueda la escena que se me presentó en sueños. La tengo ahora en la memoria con mayor claridad que nada que haya visto con los ojos estando despierto. Era una habitación que tenía el aire de un sótano abovedado. De los rincones, 4 enjutas se proyectaban hacia arriba para alcanzar un techo con afilada forma de copa. La estructura era tosca, era muy fuerte. Aquello evidentemente era parte de un gran edificio. 3 hombres vestidos de negro, con curiosos sombreros de terciopelo picudos, estaban sentados en fila sobre una tarima cubierta por una alfombra roja. Sus rostros eran solemnes y tristes. A su izquierda estaban 2 hombres con vestidos largos y con portafolios en las manos, aparentemente repletos de papeles. A la derecha, encarada hacia mí, estaba una mujer de baja estatura, de cabello rubio y con unos singulares ojos azules, ojos de niña. Había dejado atrás su primera juventud, pero todavía no podía decirse que fuera de mediana edad. Su complexión tendía a ser fornida, y su porte era orgulloso y confiado. Su cara estaba pálida pero serena. Era un rostro curioso, gentil pero felino, con una sutil sugestión de crueldad en sus firmes labios rectos y en su mandíbula recorteta. Llevaba una especie de vestido largo, blanco y suelto. Junto a ella estaba de pie un sacerdote delgado, inquieto, que le susurraba cosas al oído, y continuamente le ponía un crucifijo frente a los ojos. Ella volvía la mirada y miraba fijamente más allá del crucifijo. Eran los 3 hombres de negro, que eran, me di cuenta, sus jueces. Mientras yo miraba,
Los 3 hombres se pusieron de pie y dijeron algo, aunque no pude distinguir las palabras, pero tenía conciencia de que era el del centro el que le hablaba. Luego salieron de la habitación, seguidos por los 2 hombres de los papeles. En el mismo instante, varios tipos de aire tosco, con gruesos chaquetones, entraron alborotadamente y quitaron primero la alfombra roja, luego las tablas que formaban la tarima, despejando la habitación completamente despejada. Cuando esa pantalla quedó apartada, vi detrás de ella algunos singulares objetos de mobiliario. Uno tenía el aire de una especie de cama con rodillos de madera a cada extremo, provistos de manivelas para regular su longitud. Otro era un potro. Había varios otros objetos curiosos y numerosas cuerdas colgantes que actuaban sobre poleas. No dejaba aquello de parecerse a un gimnasio moderno. Cuando la habitación quedó despejada, apareció en escena otro personaje. Era una persona alta y delgada, vestida de negro, de rostro demacrado y austero. El aspecto de ese hombre me hizo estremecer. Sus ropajes brillaban de grasa y estaban moteados de manchas. Se movía con lenta e impresionante dignidad, como tomando el mando de todo desde el mismo instante de su entrada. A pesar de su ruda apariencia y de su sórdido vestir, era ahora su asunto, su habitación, su terreno de mando. Llevaba rollos de cuerdas ligeras en el antebrazo izquierdo. La dama le miró de arriba abajo con mirada indagadora, pero su expresión permanecía inmutada. Estaba confiada, incluso desafiante, pero con el sacerdote la cosa era muy distinta. Su rostro estaba espectralmente blanco, y vi que el sudor le humedecía y luego perlaba su alta frente inclinada. Juntó las manos en ademán de plegaria y se agachaba continuamente para murmurarle a la dama palabras frenéticas al oído. El hombre de negro avanzaba ahora, y tomando una de las cuerdas de su brazo izquierdo, le ató las manos a la dama. Ella las mantuvo mansamente tendidas hacia él mientras lo hacía. Luego el hombre le tomó del brazo, haciéndola con brusquedad, y la condujo hacia el potro, que le llegaba a la dama un poco por encima de la cintura. Fue alzada y colocada encima de él, con el rostro vuelto al techo, mientras el sacerdote, estremecido de horror, salía precipitadamente de la habitación. Los labios de la mujer se movían rápidamente, y aunque yo no podía oír nada, supe que rezaba. Los pies le colgaban al lado y al lado del potro, y vi que los rudos lacayos que asistían habían apretado cuerdas alrededor de sus tobillos, asegurando sus extremos anillas de hierro en el suelo de piedra. Me zozobró el ánimo cuando vi todos esos preparativos amenazadores, y sin embargo estaba poseído por la fascinación y el horror, y no pude apartar la mirada del extraño espectáculo. Un hombre había entrado en la habitación, con un cubo de agua en cada mano. Otro le seguía con un tercer cubo. Los dejaron junto al potro. El segundo hombre llevaba un caso de madera, un cuenco con un mango recto en la otra mano. Se lo entregó al hombre de negro. En el mismo instante, otro de los lacayos se acercó con un objeto oscuro en la mano. Incluso en mi sueño me llenó de una vaga sensación de familiaridad. Era un embudo de cuero. Con horrible energía lo embutió, pero no pude seguir soportándolo. Se me erizaron los pelos de horror. Me contorsioné, me debatí, abrí brecha en las fronteras del sueño y resurgí con un chillido en mi propia vida. Y me encontré tendido, temblando de terror, en la amplia biblioteca, con la luz lunar fluyendo a través de la ventana y trazando extrañas formas plateadas y negras en la pared opuesta. Oh, qué bendito alivio sentir que estaba de vuelta en el siglo XIX, que estaba fuera de aquel sótano medieval, que estaba en un mundo en el que los hombres tenían en el pecho corazones humanos. Me incorporé en mi lecho, temblando de pies a cabeza, con la mente dividida entre la gratitud y el horror. Pensar que semejantes cosas hubieran hecho alguna vez, que hubieran podido hacerse sin que Dios fulminara a los miserables que lo hacían. ¿Era todo aquello fantasía o realmente representaba algo que hubiera ocurrido en los negros y crueles días de la historia del mundo? Hundí la cabeza, que me latía entre mis manos temblorosas, y entonces, súbitamente, el corazón pareció detenérseme en el pecho, y no pude ni siquiera gritar, tan aterrado estaba. Algo avanzaba hacia mí a través de las tinieblas de la habitación. Es un horror siguiendo a otro horror de lo que puede quebrantar el ánimo de un hombre. No podía razonar, no podía rezar, tan solo podía quedarme sentado como una imagen petrificada y contemplar la figura oscura que se me acercaba a la habitación. Y, entonces, entró el rayo de la luz lunar y pude volver a respirar. Era Dacre, y su cara me permitía darme cuenta de que estaba tan asustado como yo. ¿Ha sido usted? Por el amor de Dios, ¿qué ocurre?, preguntó con voz ronca. Oh, Dacre, estoy encantado de verle. He descendido hasta el infierno. Era horrible. Entonces, ¿ha sido usted el que ha gritado? Diría que sí. Ha resonado en toda la casa. Toda la servidumbre está aterrorizada. Encendió una cerilla y luego la lámpara. Creo que podríamos volver a encender el fuego.
añadió, arrojando algunos troncos sobre los rescoldos. Santo cielo, querido amigo, qué pálido está. Tiene el aire de haber visto un fantasma. Y eso ha sido, varios fantasmas. Entonces, ¿el embudo de cuero ha operado? No volvería a dormir junto a ese objeto infernal por todo el oro del mundo. Dacre se rió bajito. Ya suponía que tendría usted una noche animada a su lado, me dijo, pero ya se ha vuelto a la pelota, porque ese grito suyo no ha sido una cosa demasiado agradable a las 2 de la madrugada. Imagino por lo que me dice que ha presenciado usted todo ese horrendo asunto. ¿Qué horrendo asunto? La tortura del agua, la interrogación extraordinaria, como se le llamaba en los simpáticos días del Roy Soleil. ¿Lo ha soportado hasta el final? No, gracias a Dios me he despertado antes de que realmente hubiera empezado. Ah, tanto mejor para usted. Yo aguanté hasta el tercer cubo. Bueno, es una vieja historia, y ahora están todos en sus tumbas, de todos modos, así que, ¿qué más da cuando hayan llegado a ellas? Imagino que no tiene usted ni idea de qué es lo que ha visto. La tortura de alguna criminal. Lo cierto es que debió ser alguna terrible malhechora, si sus crímenes estaban en proporción con su castigo. Bueno, tenemos ese pequeño consuelo, dijo Dacre, arropándose mejor en su bata y acurrucándose más cerca del fuego, si estaban en proporción a su castigo, es decir, si no me equivoco en la identidad de la dama. ¿Cómo es posible que usted conozca su identidad? En respuesta, Dacre tomó de la estantería un viejo volumen encuadernado en pergamino. Escuche esto, dijo. Está en francés del siglo XVII, pero voy a traducirlo toscamente sobre la marcha. Juzgue por sí mismo si he resuelto o no el enigma. La prisionera fue conducida delante de las altas cámaras y torneles del Parlamento, reunidas como tribunal de justicia, acusada del asesinato del señor Dreux de Toubray, su padre, y de sus 2 hermanos, los señores Toubray, uno de ellos lugarteniente civil y el otro consejero del Parlamento. En su persona, parecía difícil de creer que hubiera perpetrado tan malévolos actos, ya que su aspecto era dulce, su estatura corta, su piel blanca y sus ojos azules. Sin embargo, la Corte, habiéndola considerado culpable, la condenó al interrogatorio ordinario y al interrogatorio extraordinario con objeto de que se viera forzada a nombrar a sus cómplices, tras lo cual debía ser conducida a la Place de Grève, donde se le cortaría la cabeza, debiendo luego su cuerpo ser quemado y sus cenizas dispersas al viento. La fecha de esta anotación es del 16 de julio de 1676. Es interesante, dije yo, pero no convincente. ¿Cómo demuestra usted que se trata de la misma mujer? A eso voy. El relato prosigue contando el comportamiento de la mujer cuando se le sometió al interrogatorio. Cuando el ejecutor se le acercó, le reconoció por las cuerdas que llevaba en sus manos, y ella de inmediato le tendió las suyas, mirándole de pies a cabeza sin pronunciar palabra. ¿Qué tal? Sí, así fue. Miró sin pestañear el potro y las anillas que habían torcido tantos miembros y causado tantos alaridos de angustia y dolor. Cuando su mirada cayó sobre los 3 cubos de agua dispuestos para ella, dijo, con una sonrisa, «Toda esa agua debe de haber sido traída con objeto de ahogarme, monsieur. No pretendrá, imagino, con una persona que tan corta estatura como yo se la trague toda. ¿Le leo los detalles de su tortura? No, por el amor del cielo, no lo haga. Aquí hay una frase que indudablemente le demostrará que lo de aquí relatado es la misma escena que usted ha presenciado esta noche. El buen Abbé Pirot, incapaz de contemplar las angustias que sufría su penitente, se había ido corriendo de la sala. ¿Le convence esto? Enteramente no puede caber duda en cuanto a que se trata realmente del mismo acontecimiento. Pero, ¿quién era esa dama cuya apariencia era tan atractiva y cuyo fin fue tan horrible? A modo de respuesta, Dacre se me acercó y colocó la pequeña lámpara sobre la mesa que estaba al lado de mi lecho, alzó el siniestro embudo e hizo girar la orla de bronce de modo que la luz le diera de lleno. Visto de ese modo, lo que estaba grabado en ella apareció con más claridad que la noche antes. Hemos admitido que ya este es el signo de un marqués o de una marquesa, dijo. Hemos establecido también que la última letra es la B. Así es, indudablemente. Ahora le sugiero que las demás letras, de izquierda a derecha, son una M, otra M, una D minúscula, una A, otra D minúscula y luego la B al final. Sí, estoy convencido de que tiene razón. Puedo discernir muy claramente las 2D. Lo que esta noche le he leído, dijo Dacre, es el informe oficial del juicio de Marie-Madeleine d'Aubray, Marquise de Brinviers, una de las más célebres envenenadoras y asesinas de todos los tiempos. Me quedé silencioso, abrumado por la naturaleza extraordinaria del incidente y por lo completo de la prueba por cuyo medio Dacre había expuesto lo que realmente pensaba.
De un modo difuso, recordó algunos detalles de la carrera de aquella mujer, su desenfrenada lujuria, el prolongado tormento que aplicó a sangre fría a su padre enfermo, el asesinato de sus hermanos por móviles de lujo insignificante. Recordé también que el valor que demostró en su muerte contribuyó en algo a atenuar el horror de su vida, y que todo París había simpatizado con ella en sus últimos momentos, y la había bendecido como mártir a los pocos días de haberla maldecido como asesina. Una sola objeción, una sola me vino a la mente. ¿Cómo llegaron sus iniciales y su signo heráldico al embudo? Sin duda, no llevaron el respeto medieval por la nobleza hasta el punto de decorar con sus títulos sus instrumentos de tortura. Me desconcertó ese mismo punto, dijo Dacre, pero admito una explicación sencilla. El caso provocó entonces un extraordinario interés, y nada tan natural como que la Reynier, el jefe de policía, conservara este embudo como horrendo recuerdo. No era frecuente el que una marquesa de Francia se viera sometida a la interrogación extraordinaria. El grabar sus iniciales en el objeto para información de los demás fue, sin duda, un proceder muy normal por su parte. ¿Y esto? Pregunté señalando las marcas en el cuello de cuero. Era una cruel tigresa, dijo Dacre alejándose. Me parece que es evidente que, como las demás tigresas, tenía los dientes al mismo tiempo fuertes y afilados. Fin.